En mi 71º cumpleaños, mi hija me entregó una tarjeta en un sobre rosa chillón. En el exterior tenía la imagen de un pastelito sonriente, de esos que le regalarías a un niño o a alguien de una residencia de ancianos que no conoces bien. Dentro, debajo del mensaje impreso, había escrito solo 3 palabras con tinta azul nítida: te amo. ¿Qué? Pero no fueron las palabras lo que me deshizo. Fue lo que dijo unos minutos después, cuando intenté darle las gracias. Le dije que me recordaba a las tarjetas que le escribía de pequeña, siempre añadiendo corazoncitos y espirales al final. Se rió, una risa plana y desdeñosa, y dijo: sí, solíamos bromear diciendo que tu letra parecía la de un diario triste y abandonado. Luego volvió a su teléfono, todavía sonriendo. Ese fue el momento en que sucedió. No fue el primer moretón, sino el último. Siempre supe que había distancia. Simplemente nunca me había dado cuenta de lo mucho que me había transformado hasta convertirme en algo desechable. Soy Lorraine Ames. 71 años. Y ese fue el momento en que supe que ya no era una persona para ella, solo una figura en un marco polvoriento que iba de un estante a otro. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde lo estás viendo. Gracias. Ese día estaba nublado. Principios de abril. Estábamos sentados en su cocina, que había sido remodelada con ese estilo gris y mármol brillante que tanto le encantaba. Su esposo estaba arriba en una conferencia telefónica, y mi nieto estaba en el entrenamiento de fútbol. No me preparó un pastel. Pidió una tarta de limón, de esas que, como ella sabe, me resecan la boca. Me comí la mitad con una sonrisa porque no quería que el aire fuera más denso de lo que ya era. Pero algo en mí se derrumbó entonces. No por ira, sino por reconocimiento. Como oír el crujido de una puerta que olvidaste que nunca cerraste. Recuerdo mirar mis manos sobre su mesa, las mismas manos que le trenzaban el pelo todos los domingos antes de misa, incluso cuando llegábamos tarde. Las mismas manos que cosieron el dobladillo de la falda de su primera entrevista de trabajo después de que llorara por teléfono diciendo que no tenía nada de adulto que ponerse. Las mismas manos que una vez llamó mis dedos mágicos cuando tenía 5 años y le masajeé la espalda cuando tenía fiebre. Y se rió de esos dedos. Se rió de cómo aún temblaban cuando intenté escribir su nombre con florituras. Volví a mirar la tarjeta de cumpleaños, doblada junto a mi plato. Sentía algo en mí que quería ser digna. No reactiva. No la madre que ruega por más tiempo o por otra sonrisa. No la mujer que justifica la brusquedad de su hija porque ella está cansada, o ocupado, o simplemente no lo significa, no. Esa fue la última vez que lo excusé. La última vez que me presenté como un regalo que nunca abrió. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento de alquiler, 2 habitaciones y un pequeño balcón que daba a un aparcamiento, me senté con la tarjeta en el regazo. La alisé y tracé su letra con el dedo. Te amo. ¿Qué? No había calidez. No había suavidad. Solo una mujer jugando a ser hija cuando el calendario se lo recordaba. No lloré. En realidad, no. Solo me quedé mirando la tarjeta, con las puntas del bolígrafo clavadas en el papel, como si quisiera asegurarse de que sus palabras no se borraran. Lo había escrito rápido, me di cuenta. Probablemente en el coche. Fue entonces cuando saqué mi vieja caja de papelería del armario de la ropa blanca. Era floral, azul pálido con rosas marchitas, y las esquinas estaban deshilachadas. Dentro estaban todas las cartas que nunca envié. Las notas que me escribí cuando la casa quedó en silencio después de su boda. El sobre sin enviar dirigido a ella después de que dejara de llamar durante 3 meses, y luego le envió un mensaje de texto. Oye, ¿puedes ayudarme con el pago inicial? Solía creer que la maternidad se trataba de perdón constante. De esforzarte hasta que te rebosaras de amor, incluso cuando nadie te daba las gracias. Pero ya no lo creo. No después de 71 años de ser amable. Llega un momento en que la gentileza ya no es gracia, es autoborramiento. A la mañana siguiente, le escribí una carta. No por enojo, sino por claridad. La escribí con la misma letra de la que se burlaba, con bucles y todo. Le agradecí la tarta. Le agradecí su tiempo.
Y luego le dije que no volvería a visitarla a menos que me lo pidiera. Que me lo pidiera de verdad. Le dije que mi silencio no sería un castigo, sino una protección. Y la firmé como siempre. Todo mi amor, mamá. La doblé con cuidado, la metí dentro del mismo sobre rosa y la puse junto a nuestra foto de 1989. Ella tenía 6 años, sonreía con 2 dientes faltantes, y yo tenía margaritas en el pelo. Esa foto permaneció en mi cómoda hasta el día que me fui de la ciudad. No le dije que me mudaba. No entonces. Simplemente cancelé discretamente el contrato de la señora de la limpieza que le había estado pagando. Cancelé la suscripción a la revista que le regalaba cada Navidad. Cancelé las transferencias bancarias que antes llamaba pequeños empujoncitos. Nunca se dio cuenta. O si lo hizo, nunca preguntó. A veces el amor necesita ser una puerta cerrada. Silencio cement. Ferment cerrada. Ese fue el momento en que comencé a alejarme, no con mis pies, sino con mi valor. Y lo hice con la misma letra que le hizo reír. Cuando nació, la pusieron en mis brazos y dijeron, «Este es fuerte». Recuerdo que la enfermera era pelirroja y tenía un pequeño hueco entre los dientes. Era el 18 de marzo de 1976. Una tormenta azotaba las ventanas del hospital de Charleston, y recuerdo haber pensado que había venido al mundo con el tiempo. Una niña llena de cielo y estruendo. La llamé Catherine. Nada de apodos, dije. Quería que sonara como alguien importante. Alguien a quien la gente tomaría en serio. No sabía entonces que las personas en las que inviertes tu fuerza a veces la usan para alejarte. Pero cuando era pequeña, se aferró a mí como si fuera mi aliento. Fui ama de casa durante casi 10 años. No porque no tuviera otros sueños, sino porque era mía, total y abiertamente mía, y cada vez que me buscaba, yo le devolvía el abrazo. Nunca había una mañana en que no llevara comida, incluso cuando estábamos apurando. Recuerdo cortar sándwiches de mantequilla de cacahuete en forma de corazón porque una vez dijo, «Odio las cortezas, parecen pan de mala calidad». Así que empecé a llamar a los recortes piezas bonitas. Cosas pequeñas, lo sé. Pero si apilas suficientes cosas pequeñas, de repente son tu vida entera. Mi esposo, Alan, falleció cuando ella tenía 12 años. Ese año fue tranquilo y agudo. Llevé el dolor como una segunda piel, pero aún así me levantaba y le preparaba el té cada mañana. Seguía cosiéndole a mano su disfraz de Halloween. Quería ser un leopardo de las nieves. Trabajaba de noche en un supermercado, reponiendo los estantes del pasillo de cereales. A veces llegaba a casa con polvo de cartón en los dedos, demasiado cansada para pensar, pero ella nunca me vio quejarme. No la dejaba. Todo era para ella. La ayudé con sus decepciones en la preparatoria y sus solicitudes para la universidad. Fue a la Universidad de Virginia, estudió comunicaciones. La llevé yo mismo en un Ford de segunda mano con el espejo retrovisor roto. Lloró cuando me fui. O quizás fui yo, no recuerdo bien quién empezó. Recuerdo haberle dejado un sobrepequeño pegado con cinta adhesiva al cajón de su escritorio. Dentro había un cheque para sus libros y una nota que decía, «Si se pone difícil, llámame. Si se pone difícil, vuelve a casa». No volví a salir con nadie. No, en serio. La gente me preguntaba por qué, y yo solo decía, «Tengo las manos ocupadas». Pero la verdad es que no tenía espacio para nadie más. Ya le había entregado todo lo bueno de mí a la única persona que pensé que lo cuidaría. Estuve allí cuando su primer novio le rompió el corazón. Llamó a las 2 de la madrugada, sollozando. Conduje 3 horas en camisón y gabardina, y llegué a su dormitorio con chocolate caliente en un termo. Le cepillé el pelo mientras lloraba. No dije mucho. No hacía falta. Pagué su terapia cuando no podía permitírsela. Su tratamiento dental cuando se rompió una muela a los 20. El vestido de dama de honor que necesitaba urgentemente cuando la boda de una amiga la pilló desprevenida. Nunca llevé la cuenta. Eso no es lo que hacen las madres, o al menos, no lo que yo creía. Recuerdo que un año se olvidó de mi cumpleaños. Me llamó una semana después y me dijo, «Oh Dios, mamá, pensé que era el 12». Le dije que estaba bien. Le dije que no importaba.
Pero aún recuerdo estar sentado en el porche ese día, el mismo día, con un pastelito de chocolate que me había comprado. Encendí una vela. La dejé consumir completamente sin apagarla. Estaba ocupada. Estaba construyendo una vida. Me lo repetí una y otra vez, como si fuera una oración. Ayudé con la entrada de su primera casa. Le regalé mi vajilla de boda cuando dijo que quería un toque vintage en el comedor. Incluso cuidé a su hijo cuando estuvo enfermo y tuvo una presentación importante. Sostuve su pequeño y febril cuerpo toda la noche mientras dormía profundamente por primera vez en días. Recuerdo que una vez me envió un mensaje de texto. Eres un verdadero salvavidas, mamá. Releí ese mensaje durante semanas. Esas 4 palabras fueron como un pequeño ramo lanzado hacia mí. Y las atrapé como si lo fueran todo. Pero con el tiempo, sus agradecimientos se hicieron más breves. Sus visitas eran más una obligación que una opción. Decía cosas como: siempre te preocupas demasiado o eres demasiado sensible, mamá. Solo era una broma. Y aún así hice lo que pude. Le dejaba guisos en la puerta durante las semanas difíciles. Le llevaba revistas que le encantaban, aunque nunca las cogiera. Le enviaba tarjetas de cumpleaños a mi nieto con un billete de $10 doblado dentro, porque eso era lo que solía hacer por ella. Una vez, limpié su habitación de invitados de arriba a abajo mientras ella trabajaba. No me lo pidió. Solo quería ser útil. Entró, miró a su alrededor y dijo: no habrás tirado esa caja vieja, ¿verdad? Necesitaba algunas cosas ahí. No lo había hecho. Pero aún así me disculpé. Eso es lo que me destroza ahora, lo rápido que me disculpé. Lo instintivamente que retrocedí. Mienkoji. Me silencié para seguir en su órbita. Porque el amor, al menos como me educaron para darlo, no tenía condiciones. Venía con cazuelas, disfraces de Halloween hechos a mano y sobres pegados a los escritorios. Pero ahora, cuando miro hacia atrás, me pregunto si todo lo que realmente le enseñé fue que siempre estaría allí, sin importar cuán poco espacio dejara para mí. Solía pensar que las cosas que hacía nos unirían, que la mantendrían anclada en mí. Pero quizás solo le enseñaron que nunca me iría, y por eso, ella nunca tuvo que quedarse. Y eso es lo que nadie te cuenta sobre la maternidad. Es una transacción silenciosa. Das, das y das, y a veces lo que recibes a cambio es una hija que no recuerda tu cumpleaños, o peor aún, una hija que se ríe de tu letra. Y aún así, de alguna manera, la amas. No sabes cuánto te costó hasta que la cuenta esté vacía. No hubo un solo momento en que todo se desmoronara. Ninguna discusión a gritos. Ningún portazo. Solo un centenar de heridas silenciosas que se acumulaban como polvo en los rincones, fáciles de ignorar, hasta que empiezan a ahogar el aire. Empezó con cosas pequeñas. Un mensaje sin respuesta. Una llamada de vuelta 3 días después, intercalada entre recados. Ella decía: lo siento, ha sido una locura, y yo asentía, aunque no me veía. Me decía a mí mismo que debía ser comprensivo. Que esto era la edad adulta y todos estaban cansados. Pero la gente cansada sigue apareciendo cuando hace falta. Y empecé a darme cuenta. Siempre era yo quien aparecía. Olvidó mi cita con el oftalmólogo. No le pedí que me llevara a menudo, solo esa vez. Fue en la clínica cerca de su casa, y pensé que podríamos comer después. Esperé en la acera 20 minutos antes de llamar. Contestó y dijo: ah, ¿eso fue hoy? Mamá, ¿por qué no me lo recordaste? Dije que estaba bien. Mentí. Caminé las 4 cuadras con el bolso clavándome en el hombro y el orgullo ardiendo en el pecho. Ese mismo mes, organizó un brunch para el cumpleaños de su amiga y publicó todas las fotos en línea. Sonriendo, chocando copos abrazados. Miré esas fotos más tiempo del debido. El pie de foto decía: la familia no siempre es de sangre. Sé que no lo decía para mí, pero lo sentí de todos modos. Como un alfiler bajo las costillas. Luego llegaron las fiestas. Empezó a llamarlas complicadas. Un año dijo que estaba demasiado abrumada para organizar el Día de Acción de Gracias, así que me ofrecí a cocinar y a traerlo todo. Dijo: este año vamos a saltarnos las cosas importantes.
Pero una semana después, vi fotos de ella y su esposo en una mesa llena de comida, sonriendo con otra pareja. No pregunté. Nunca pregunté. Simplemente dejé de comprar salsa de arándanos. También hubo visitas. Al principio, me ofrecía té y se sentaba un rato conmigo. Pero con el tiempo, simplemente, estaba ahí. Pasé a un segundo plano. Doblaba toallas o limpiaba el lavavajillas mientras ella respondía correos o atendía llamadas en la otra habitación. Una vez, la oí hablar por teléfono, riéndose con alguien. Mi mamá está aquí. Está anidando o lo que sea. Me detuve con un plato en las manos, sin saber si reír o llorar. No hice ninguna de las dos cosas. Y los chistes. Eso fue lo que más me impactó. Su forma de decir las cosas al pasar, mordaz pero con un toque de azúcar. Siempre te preocupas tanto. Deberías haber sido monja o bibliotecaria. Eres tan correcta, mamá, parece que saliste de un libro de Jane Austen. O aquella vez que me ofrecía ayudar a planificar el cumpleaños de mi nieto y ella dijo, está bien, lo vamos a seguir haciendo divertido. Nada demasiado anticuado. En realidad, no fueron las palabras. Fue el tono. La mirada que siguió. Como si yo fuera dulce pero irrelevante. Inofensiva, pero desconectada. Sonría. Siempre. Una suave sonrisita que decía, puedo aceptar una broma. Pero por dentro, sentía una erosión lenta. El tipo de dolor que no grita, simplemente se instala en tus paredes. Hubo un domingo que recuerdo con claridad. Le preparé su pastel favorito. Pastel de pollo, como solía hacerlo de pequeña, con tomillo y zanahoria picada, justo como le gustaba. Lo envolví en papel aluminio y lo llevé a su casa. Cuando llegué, abrió la puerta y cogió el plato con una expresión distraída. Gracias, mamá, y dijo, de hecho, nos vamos pronto. ¿Te llamo luego? Ella nunca lo hizo. Y yo nunca pedí que me devolvieran el plato. Unas semanas después, pasé a devolverle un libro que me había prestado su esposo. Estaba en el patio trasero, preparando las luces para una reunión. Me ofrecía ayudarla. Me dijo, no, está bien, esto es más bien una cosa de amigos. Lo dijo con suavidad, pero entendí lo que quería decir. Le di el libro, asentí y volví a mi coche. Las luces centelleaban detrás de mí como estrellas a las que no podía pedir deseos. Empieza en cogerm. No en cuerpo, sino en presencia. Dejé de ofrecerme. Dejé de llamar primero. Seguí enviando tarjetas de cumpleaños. Seguí dejando cositas de vez en cuando. Crema de manos de lavanda, calcetines de su tono de gris favorito. Pero lo hice en silencio, sin esperar nada a cambio. Era extraño. ¿Cómo alguien podía transitar por tu vida con tantos pequeños despidos y aún así dejarte con la duda de si eras tú quien lo imaginaba todo? Esa es la crueldad de la negligencia silenciosa. No grita. Susurra. Y empiezas a dudar de tus propios oídos. Empecé a escribir un diario. No por catarsis, sino por supervivencia. Necesitaba un lugar donde colocar las cosas que no podía decir. Anoté cada momento. Las llamadas perdidas, las miradas, los silencios. Al principio me pareció insignificante. Pero cuanto más escribía, más claro se volvía. No era olvido. No era ajetreo. Fue una especie de reescritura. Poco a poco me iba borrando de su vida, gesto a gesto. No con malicia, sino con descuido. Y a veces, eso es peor. Porque cuando alguien te lastima a propósito, puedes denunciarlo. Puedes confrontarlo. Pero cuando alguien simplemente deja de verte, te quedas parado en una habitación vacía, saludando a un fantasma. Creo que lo peor fue saber que yo le había enseñado a ser así. Todos esos años de tragar dolor, de ceder primero, de decir, está bien, cariño, cuando no fue así, le había mostrado cómo tratarme. Y lo había aprendido bien. Así que me eché atrás. No de golpe. Poco a poco. Rechacé una invitación a un brunch. No respondí a un mensaje de inmediato. Dejé sonar el teléfono sin apresurarme a contestar. No era venganza. Era alivio. Porque cuando te hacen cada vez más pequeño,
empiezas a olvidar la forma de tu propia voz. Y un día, te oyes reír, de verdad, por primera vez en meses, y te das cuenta de cuánto has estado conteniendo la respiración. Ese día me llegó en un café del centro. Estaba sentado con una vieja amiga del instituto, alguien que todavía llamaba solo para charlar, no para preguntar. Me contó una historia sobre el proyecto de ciencias de su nieta, algo sobre un volcán hecho con cacao en polvo y vinagre, y me reí a carcajadas. Fuerte, sin reservas. Y por un momento, recordé quién era. Antes de las bromas. Antes de los silencios. Antes de convertirme en una persona que decía, está bien más veces de las que dijo su propio nombre. No estaba bien. Y nunca lo había estado. Pero ahora, al menos, empezaba a decírmelo. Aunque solo fuera para mí. Ocurrió un miércoles. Cielo nublado. Ese gris que hace que todo parezca lejano, como si estuvieras viendo tu vida a través de una ventana manchada de lluvia. Estaba en el banco. Una parada rutinaria. Había ido a actualizar mi dirección postal después de mudarme del dúplex que había estado alquilando. Un joven amable me ayudó en la recepción, con la corbata torcida y una voz demasiado alegre para media mañana. Abrió mi cuenta y se quedó paralizado, solo por un segundo. Lo noté, ese destello tras la sonrisa. Se aclaró la garganta y me preguntó si recientemente había autorizado un retiro de $40,000. Al principio me reí. Un respiro, más que nada. Luego dije que no. No hacía falta preguntar de qué cuenta, solo había tenido una que tenía esa cantidad de dinero. Era el fondo que Alan y yo habíamos creado en el 85, después del nacimiento de Catherine. Era para emergencias, para seguridad, para el futuro. Siempre fue mío. Nunca lo tocaba a menos que lo necesitara. Y no lo había necesitado, no así. Giró el monitor hacia mí y me mostró la transacción. Ahí estaba. Retirada. 3 de marzo. Su nombre figuraba como titular de la cuenta conjunta. Miquid Mirandola. Como si fuera una palabra de un idioma que alguna vez había hablado con fluidez, pero que no había oído en años. Le pregunté cómo era posible. Nunca la mencioné. Dijo, con amabilidad, que debía de haber sido agregada hace años. Que debía de haber entrado conmigo. Firmó al mismo tiempo. Me mostró el documento escaneado. Mi firma estaba allí. La suya también. Solo que no tenía ningún recuerdo de ello. Ninguna conversación. Ninguna visita. Ningún bolígrafo que le pasaran por encima del escritorio. Nada. Salí del banco con el papel en las manos. El viento tiraba de la esquina como si quisiera arrancármelo, pero lo agarré con fuerza. Me temblaban las palmas. Recuerdo haber pensado, no lo haría. Ella no. Mi chica no. Pero no fue un error. Y no era viejo. Fue deliberado. Me quedé sentado en el coche un buen rato. No lloré. Simplemente miré el salpicadero como si eso lo explicara todo. Había una mancha de café en el asiento del copiloto de cuando frené demasiado la semana anterior. Me concentré en ella. En su forma. En cómo se había secado. Convirtiéndose en un pequeño pétalo marrón. Esa noche, revisé archivos viejos. Mi copia de la documentación original de la cuenta solo tenía un nombre. El mío. Revisé las fechas. En algún momento, quizá hace 5 años, ella había entrado con mi nombre y el suyo. Quizás les dijo que no podía entrar. Quizás tenía los poderes notariales que firmé estúpidamente después de mi segunda caída. Se los di porque insistió en que eran solo para emergencias. Por si acaso. No pensé que alguna vez los usaría. Pero ella lo tenía. ¿Y para qué? Una reforma en casa, supe después. Una cocina nueva. Encimeras nuevas. Uno de esos refrigeradores enormes con pantalla táctil. Su marido lo había publicado, orgulloso y públicamente. Por fin conseguí la cocina de mis sueños. Las palabras seguían publicadas en Facebook cuando las revisé. Pasé por fotos de tiradores de latón para armarios, azulejos de diseño y una vinoteca con iluminación LED. Allí estaba mi seguridad. Incrustada en su protector contra salpicaduras.
La traición no llegó como un trueno. Llegó silenciosamente. Como agua deslizándose por la madera. El tipo de daño que parece pequeño hasta que tocas la superficie y tu dedo la atraviesa. No lock in front. No de inmediato. Quería hacerlo. Dios, quería gritar. Llamarla y decirle, ¿cómo pudiste? Pero algo me detuvo. Una especie de cansancio que desconocía hasta entonces. Había pasado años suavizando los golpes. Afilando mis filos para que ella no lo sintiera. Y ahora aquí estaba, desgarrando mi ser sin permiso. No necesitaba gritar. Ella ya sabía lo que había hecho. Unos días después, me envió un mensaje. Solo una foto de mi nieto con un proyecto escolar. Sin mensaje. Solo una foto. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera abierto la bóveda que yo había construido durante décadas y se hubiera llevado lo que quería. Miré esa foto un buen rato. Sostenía un sistema solar de cartón. Sonría. Le faltaba un diente. Lo amaba. Todavía lo amo. Pero incluso esa foto me parecía diferente ahora. Estaba impregnada de silencio. Complicidad, aunque fuera inconsciente. Entonces empecé a alejarme, de maneras que nadie podía ver. Dejé de ofrecer. Dejé de acercarme. Respondí cuando me llamaba, pero dejé de tomar la iniciativa. No le dije que lo sabía. Quería que sintiera la distancia y se preguntara por qué. Quería que mirara su refrigerador reluciente y se preguntara si valía la pena el precio. Pero más que nada, quería recuperar la parte de mí que alguna vez creyó que yo le importaba más allá de toda utilidad. Porque cuando tu hijo te quita algo no por necesidad, sino por conveniencia, no porque se esté ahogando, sino porque cree que ya has terminado de nadar, aprendes algo que nunca podrás desaprender, eras un recipiente. Y te vaciaron sin siquiera revisar la etiqueta. Esa noche escribí en mi diario, esta es la última línea. La ha cruzado. No con ira, sino con presunción. No con odio, sino con indiferencia. Y eso podría ser peor. Ser el diario. Encendí una vela. Me senté en el borde de la cama y sentí el peso de cada año que había pasado siendo buena, amable y disponible. Luego apagué la vela e hice mi primer plan tranquilo. No por venganza, sino por escapar. No dije ni una palabra. Ni a ella. Ni a nadie. El silencio tiene un peso extraño. Más pesado que un grito, más denso que el dolor. Es un silencio que te llena la boca hasta que incluso una charla trivial sabe a traición. Lo llevé conmigo a todas partes después de eso. Seguía con mis días como si nada hubiera cambiado. Seguía regando la mata de araña junto a la ventana. Seguía comprando huevos los jueves y saludando a la cajera, que siempre me hacía cumplidos con mi bufanda. Seguía pagando el alquiler a tiempo. Pero por dentro, algo se había cerrado. Perfectamente. Con firmeza. Dejé de escribirle primero. Ese fue el principio. Siempre había sido yo quien la contactaba. Le enviaba artículos que creía que le gustarían, fotos de álbumes antiguos, pequeños recordatorios de que estaba allí, pensando en ella. Nada de eso era grandioso. Solo ecos. Ecos de la madre que siempre había sido. La que recordaba su tono favorito de lápiz labial y cómo le gustaba el té. Pero me di cuenta de algo ese día en el banco. Ella no lo recordaba. O tal vez nunca se molestó en notarlo. Y mis gestos, mis pequeñas ofrendas, no importaban. En realidad, no. Así que me quedé quieto. Me volví hacia adentro, como un caracol que se repliega hacia su caparazón. No para enfurruñarse. No para castigar. Sino para conservar. Empecé a hacer listas, cosas que necesitaba entender antes de seguir adelante. Revisé papeles viejos, saqué todos los archivos que tenía. Hice copias de documentos. Leí el poder notarial que una vez me convenció de firmar mientras me recuperaba de una caída. Había estado tomando analgésicos. Recuerdo que trajo sopa y dijo que me ayudaría a hacer el papeleo por si acaso. Confié en ella. Esa frase se quedó conmigo. Por si acaso. Resultó que ella había presentado su caso. Pedí cita con una abogada. La encontré por medio de una amiga del centro comunitario, quien dijo que era discreta y amable.
Su oficina estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo, escondido detrás de una floristería. Se llamaba señora Delgado. Llevaba unos sencillos pendientes de perla y no se inmutó cuando le conté lo sucedido. Ella dijo, con mucha calma, no eres el primero. Eso dolió más de lo debido, saber que esto no era raro. Que había otras madres sentadas en otras oficinas silenciosas con carpetas en el regazo y la decepción calando hondo. Pasamos 2 horas juntos. Llevé todo: copias, declaraciones, diarios viejos con notas al margen. La señora Delgado fue cuidadosa. No prometió venganza. No ofreció soluciones milagrosas. Pero me indicó pasos. Pasos concretos y silenciosos. Revocar el poder notarial. Separar las cuentas. Notificar al banco por escrito. Asegure sus directivas médicas. Uno por uno, seguí adelante. No le conté nada a Catherine. Simplemente me mantuve en un segundo plano. No me escondí, simplemente dejé de actuar. En eso se convierte la maternidad a veces. En una actuación. Una serie de gestos bajo la luz de la expectación. Y me retiré del escenario. Dejé de enviar regalos para las fiestas. Dejé de responder con emojis o signos de exclamación. Mis mensajes se acortaron, hasta que dejaron de ser mensajes. Solo recibos de lectura por su parte y silencio por la mía. Seguía siendo amable. Seguía siendo educado. Pero el calor se había ido de la habitación. La calefacción estaba apagada. Finalmente ella se dio cuenta. Recuerdo la primera vez que me llamó 2 veces en un día. Dejé que saltara el buzón de voz. Dijo que solo quería saber cómo estaba, con esa voz tan ensayada que le había oído usar con sus clientes. No le devolví la llamada. Pasó otra semana. Y entonces llegó un mensaje. «Ouais, está bien». Lo miré fijamente un buen rato. Luego colgué el teléfono y salí. El viento era cortante ese día. Limpio. Era como una cuchilla, pero me despertó. Después de eso, salí a caminar con más frecuencia. Bajé al muelle. Por el barrio antiguo, donde las casas aún tenían porches con la pintura descascarillada y campanillas de viento que cantaban sin pudor. Llevé un termo de té y me senté en bancos donde nadie me preguntaba nada. Fue la primera vez en años que me sentí desapercibida. Empecé a escribir de nuevo en mi diario. No como antes, registrando desaires o guardando detalles como si fueran pruebas. Esta vez fue diferente. Escribía para mí. Escribía para escuchar mi propia voz, sin interrupciones. A veces escribí cartas que nunca envié. A ella. Owen. A la versión de mí mismo que dejé atrás en algún momento de mis 60 años, la que se disculpó por ocupar espacio. También le escribí una adiós. Por si acaso seguía escuchando. Me mantuve apartado. No solo tranquilo. Hay una diferencia. En ese silencio, descubrí algo inesperado. Seguía aquí. Más allá de los años de adaptación, tras los claro, cariño y por supuesto, seguía existiendo. Yo no era solo la madre de alguien. No solo un número de teléfono guardado en contacto de emergencia. Ni un cumpleaños olvidado ni una firma burlada. Yo era Lorraine Ames. Y todavía me quedaba lo suficiente para proteger lo que quedaba. Eso es lo que me dio el silencio. Ni venganza. Ni reconciliación. Solo espacio. Espacio para pensar. Espacio para respirar. Espacio para empezar de nuevo, no desde cero, sino desde lo rescatable. No necesitaba darle explicaciones. Ni a ella. Ni a nadie. Porque a veces lo más poderoso que puede hacer una mujer es dejar de pedir ser vista. Y empezar a verse a sí misma. Así lo hice. Me moví de manera diferente después de eso. No de golpe, ni con un gesto amplio y con música de fondo, sino de forma pequeña y deliberada. Formas que no se anunciaban por sí solas, sino que se acumulaban como monedas en un tarro. Empecé con la silla. Era un viejo sillón de roble, heredado de mi madre, y llevaba años en mi sala. Ella solía sentarse en él todas las noches con sus labores de punto, o con el crucigrama y una taza de té aguado. Siempre pensé que era demasiado rígido, demasiado vertical. Pero ese día,
Lo moví junto a la ventana. Me senté en él por primera vez en décadas y miré la calle. La gente pasaba, parejas con perros atados, repartidores, estudiantes de instituto con auriculares, y yo simplemente los observaba como si no tuviera otro sitio donde estar. Eso fue lo primero que hice que no giraba en torno a ella. Lo siguiente fue la radio. Dejé de poner la emisora clásica, la que ella siempre insistía en que era relajante, y volví a poner jazz. Miles Davis, Billie Holiday. Había olvidado lo viva que me hacían sentir esas notas. Despertaron algo en mi pecho, no dolor, ni pena, sino algo más parecido al movimiento. Como a la respiración. Y escribía. Cada mañana, antes de que el sol estuviera demasiado alto, antes de que el ruido del mundo pudiera entrar. Escribía lo que me venía a la mente, recuerdos, preguntas, fragmentos de sueños. No intentaba ser sabio. Solo intentaba ser honesto. Fue extraño. Comencé a recordar cosas en las que no había pensado en años. La forma en que Alan dejaba notas escritas a mano en la mantequera cuando éramos jóvenes, pobres y enamorados. La forma en que Catherine ordenaba sus crayones por altura y color, insistiendo en que eran mis soldaditos. El portazo en las mañanas de verano antes de que nadie despertara. Estos recuerdos volvieron no para herirme, sino para recordarme que había vivido. Que había amado profundamente. Y que algunas partes de ese amor aún me pertenecían, aunque las personas no. Yo también empecé a decir que no. No a los favores que traen consigo culpa. No a las invitaciones que parecían obligaciones. No a ser el plan de respaldo, la niñera por defecto, la que siempre es tan confiable. Dije no a que me necesitaran de manera equivocada. Y al hacerlo, hice espacio para ser querida, por mí misma. Finalmente abrí el sobre que Alan había dejado en la parte trasera de la caja fuerte. Lo había escrito después de su tercera hospitalización, cuando las cosas empezaban a ir mal. No me había atrevido a leerlo en todos estos años. Pero una mañana, cuando la luz era tenue y todo parecía estar en calma, lo abrí. Lorena, comenzó. Si estás leyendo esto, probablemente no he podido decir lo suficiente en voz alta. Es culpa mía. Siempre has sido la valiente, la firme. Espero que sepas que, durante todos esos años que lo mantuviste todo bajo control, te vi. Leí esa línea una y otra vez. Te vi. Hacía años que nadie me decía eso. No de una forma que pareciera real. Alan me había visto. En medio de todo. Los pañales, los turnos de noche, las reuniones escolares, las cenas que ardieron porque alguien tenía fiebre. Lo vio todo y nunca se rió de mi letra. La besó. Después de esa carta, dejé de esperar que Catherine se disculpara. Dejé de esperar que recordara quién era yo, quién había sido y lo que me costó ser esa persona. En cambio, abrí una cuenta bancaria. Solo mía. Ingresé lo que me quedaba, no una fortuna, pero algo. Empecé a presupuestar, no para las necesidades de nadie, sino para las primeras vacaciones de verdad que tomaría sola. Charleston. Ahí fue donde decidí ir. De vuelta a donde empezó todo. Reservé un pequeño alojamiento en la isla James por una semana en primavera. Tenía un porche con mosquitero, una hamaca y vistas a la marisma. No se lo dije a nadie. Empaqué una maleta, un buen libro y el collar que Alan me regaló por nuestro 20º aniversario. El aire olía a sal, a sol y a fantasmas. Caminaba por la playa todas las mañanas durante la marea baja. Una noche, vi a un grupo de mujeres, todas de pelo canoso como yo, riendo alrededor de una fogata. No me uní a ellas. No hacía falta. Pero sonreí, larga y silenciosamente, observando cómo se apoyaban unas en otras. Podía imaginarme entre ellas, un poco más adelante. Ese viaje curó algo. No con grandes respuestas, sino con distancia. Distancia del dolor. Distancia de la mujer que había pasado décadas esperando que ser buena, útil y amable bastara para conservar el amor de su hija. Ahora sabía que no sería así. Nunca lo había sido. Al volver a casa, vacié mis armarios. Regalé todo lo que no encajaba con la vida que elegía. Aquella en la que ya no era un elemento secundario. Doné la vajilla de la boda.
Guardé en cajas la ropa de bebé que había guardado durante tanto tiempo. Destruí los extractos bancarios viejos. Y escribí un testamento. Uno nuevo. La señora Delgado me ayudó a redactarlo. Todo lo que poseía, lo poco que quedaba, iría a un refugio para mujeres en el que había sido voluntaria años atrás. Recordé cómo las mujeres se sentaban en círculo, con el rostro cansado, pero las manos abiertas, con las palmas hacia arriba. Quería darles algo. Aunque fuera poco. Catherine no estaba allí. No por enojo. Sino porque cuando alguien te vacía, tienes derecho a dejar de llenarlo. Se te permite elegir la paz. Y lo hice. Pieza por pieza. Hasta que una mañana me desperté, miré a mi alrededor y me di cuenta de que ya no estaba de duelo. Yo simplemente estaba viviendo. Differentamente. Y hermosamente así. Es extraño las cosas que empiezas a notar cuando ya no eres tú el que espera. No esperaba que nada cambiara tras mi retirada. No buscaba provocar una reacción. Había pasado demasiados años reaccionando ante los demás, se sentía bien moverse sin público. Pero con el tiempo, vi las pequeñas señales. No eran fuertes ni inmediatas, pero sí inconfundibles. Comenzaron con el silencio. Al principio, Catherine no dijo nada. Pasaron semanas sin mensajes ni llamadas. Estaba acostumbrada a que yo llenara el vacío, la contactara, hiciera la llamada que mantenía unida nuestra frágil línea. Cuando no lo hacía, el silencio debió de resultarle nuevo. Antes, mi silencio me habría preocupado. Ahora, lo sentía como un descanso. Entonces llegó el primer mensaje de voz. Su voz era discretamente casual. Solo quería ver cómo estabas. No he tenido noticias tuyas. No le devolví la llamada. No la estaba castigando. Simplemente no me quedaba nada que darle que pudiera malinterpretarse como una invitación. Unos días después, me envió un correo. Era nuevo. Un mensaje corto sobre algo que había leído, una receta que podría gustarme. Mi senitenso. Como si ya no supiera cómo hablarme sin el andamiaje de la necesidad. Lo vi por lo que era, un cambio. No pidió perdón. No entonces. No lo haría. Ella no es así. Catherine siempre se desenvolvió con soltura en el éxito, en la eficiencia. No en la emoción. Construía muros de sarcasmo y lógica. No se podía llegar a ella con lágrimas, solo con distancia. Y ahora, esa distancia había empezado a susurrarle. Su esposo me envió un mensaje después. Algo sobre una invitación de cumpleaños para mi nieto. Dijo que les encantaría que fuera. Que significaría mucho. Yo no fui y envié una tarjeta. Una sencilla, escrita a mano. La nota fue breve. Solo amor. Sin explicaciones. Sin actuación. Creo que fue entonces cuando realmente lo comprendieron, que no solo estaba herida, sino que me había ido. No me había desvanecido, sino que estaba ausente de las maneras que importaban. La suave presencia. El silencio disponible. La mano de obra gratuita. El respaldo constante. Todos retirados. Fue como quitar una piedra de la base de una estructura alta. La forma se conserva, pero algo esencial cambia. Catherine empezó a llamar más. Dejaba mensajes que intentaban recomponer la normalidad. Pero el hilo se estaba deshilachando. Los escuchaba, a todos, pero nunca respondía directamente. No estaba jugando. Estaba viviendo un límite. Una tarde de julio, apareció en mi apartamento. Oí que llamaban a la puerta mientras regaba la albahaca de mi balcón. Supe que era ella antes de abrir la puerta. Tenía esa mirada, la que recordaba de cuando tenía 10 años y rompió mi jarrón bueno y no quería confesarlo. Me preguntó si podía entrar. No le dije que no, pero tampoco sonreí. Me hice a un lado. Se sentó en el borde del sofá, entrelazando los dedos. Me preguntó cómo había estado. Le dis-je bien. Asensio. Nos sentamos así. El aire entre nosotras se llenó de todo lo que ella no diría y de todo lo que yo ya había decidido no decir. Finalmente ella me preguntó por qué me había quedado tan callado. Dije, porque estaba cansado. No estoy enojado.
No tengo ganas de vengarme. Solo estoy cansado. Ella preguntó. ¿De mí? No dije nada. Porque ella ya sabía la respuesta. Se quedó 13 minutos. Can't care. Cuando se fue, no lloré. Me sorprendió. Hubo un tiempo en que habría llorado incluso por un poco de su atención. Pero ya no. Porque algo había cambiado. Y no fui solo yo, se estaban deshaciendo sin mí. No se desmoronaban, sino que se daban cuenta de que yo había sujetado más hilos de los que jamás habían notado. No era el centro de sus vidas, pero era la puntada invisible que mantenía la tela unida. La que recordaba los cumpleaños, reponía la despensa después de las visitas, aparecía con guisos y se ofrecía a llevarlas sin que se lo pidieran. Ahora bien, esas cosas faltaban. Y se dieron cuenta. Una vecina, que aún hablaba con Catherine de vez en cuando, me contó que ahora ella se había hecho cargo de la limpieza de su propia casa. Que bromeaba sobre lo difícil que era estar al día con todo cuando no tienes a una madre de repuesto por ahí. Mamá de repuesto. Las palabras me hicieron reflexionar. No porque dolieran, sino porque revelaban la verdad. En eso me había convertido para ella, en sobriedad. Optional. Antecedents. Y ahora, estaba aprendiendo a vivir sin la rueda de repuesto. Sin el respaldo. No lo digo con alegría. No quiero que sufra. No me interesa la venganza. Pero hay un poder silencioso en sentirte extrañado, no por lo que haces, sino por quién eres cuando ya no te doblegas para ser aceptado. Creo que empezó a extrañar las partes de mí que no le servían. La risa. El olor del asado que solía preparar. El sonido de mi voz cuando cantaba mientras doblaba la ropa. Pequeñas cosas que no registras hasta que desaparecen. Ella finalmente me escribió una carta. Llegó en un sobre sencillo. Su letra había cambiado. Ahora era más nítida, más limpia. De alguna manera, más madura. Dentro había una sola página. No pidió disculpas. Pero dijo que lo recordaba. Mencionó el termo de chocolate caliente que le llevé a su dormitorio a las 2 de la mañana. El disfraz de Halloween que cosí a mano. Dijo que últimamente había estado pensando en mis manos. Qué fuertes eran. Qué delicadas. Cuánto le daba vergüenza haberse reído de ellas una vez. No me pidió que volviera. No me rogó. Solo dijo que esperaba que estuviera bien. Que ahora entendía por qué el silencio puede ser una especie de condena. Doblé la carta y la geu. Ardé en un cajón. No porque solucionara nada, sino porque importaba. A veces, lo que pierden es la parte tranquila. La parte que suponían que se quedaría, firme, desinteresada, poco exigente. Pero esa es la parte que puede irse. Y cuando lo hace, se lo lleva todo consigo. Calidez, recuerdos, historia. Y les deja con algo que nunca antes habían tenido que afrontar. La forma de ellos mismos sin ti. No sé qué pasará después. No estoy esperando. No estoy planeando. Simplemente estoy mirando el horizonte desde mi sillita junto a la ventana, escuchando jazz, escribiendo cartas que quizá nunca envíe. Estoy viviendo y ellos están aprendiendo cómo se siente perder aquello que nunca pensaron que les dejaría. Eso no es crueldad. Es consecuencia. Me senté a escribir la carta un domingo. Había llovido la noche anterior, suave y constante, así que cuando abrí la ventana esa mañana, todo olía a limpio, a tierra y a segundas oportunidades. El sol ya calentaba la barandilla del balcón. Una abeja revoloteaba junto a la albahaca, y la dejé estar. No tenía pensado escribir nada ese día. Pero a veces, las manos lo saben antes que la mente. Me encontré sentado en el pequeño escritorio de madera de la esquina, el que Alan usaba para hacer crucigramas, y saqué una hoja de papel grueso color crema, de esos que pesan, de esos que no se arrugan cuando escribes algo importante. No le escribí a Catherine. Esta vez no. Me escribí a mí mismo. La versión de mí de antes. La mujer que se sentaba al borde de la cama de su hija, poniendo compresas frías en sus frentes diminutas. La mujer que envolvía las obras en papel de aluminio con forma de cisne y se quedaba despierta hasta tarde haciendo el dobladillo de una falda para una presentación escolar de último minuto. La mujer que solía sentarse sola en la iglesia,
con las manos juntas, preguntándose si alguien más sentía alguna vez ese dolor silencioso tras las costillas que ningún himno podía calmar. No comencé con querida Lorraine. Acabo de empezar con la verdad. Fuiste suficiente incluso cuando lo olvidaron. Incluso cuando rieron. Incluso cuando te hiciste pequeño para que no se sintieran abrumados por tu ternura. Fuiste suficiente, le dije que lo sentía. Que lo sentía por cómo le había hablado a lo largo de los años, no en voz alta, sino en mi cabeza. Por cómo la había reprendido por ser demasiado emotiva, demasiado sensible, demasiado disponible. Había confundido esas cosas con debilidad. No lo eran. Eran lo más auténtico de ella. Le dije que no merecía que se burlaran de ella por cómo curvaba las letras al escribir, ni por preguntar 2 veces si alguien estaba bien, solo para asegurarse. Le dije que su suavidad no era el problema. Siempre había sido la solución, mal empleada. Y luego escribí sobre Alan. Sobre cómo lo había amado con todo su ser y cómo aún susurraba su nombre a veces en sueños. Como nunca se volvió a casar porque nadie llegaba a los mismos lugares en su espíritu. No por dolor, sino porque sabía lo que era ser vista, plenamente, y no quería conformarse con ser observada. También escribí sobre Catherine. Con delicadeza. Sin veneno. No la defendí, pero tampoco la culpé por todo. Solo dije esto. Ella te amó como sabía. Pero la criaste en un lenguaje de lealtad, y ella aprendió a hablar con independencia. Eso no fue un fracaso. Solo una falla en la traducción. Y entonces hice una pausa. Dejé mi pluma flotando. El aire estaba quieto y lleno de sol, y podía oír las campanillas de viento calle abajo tintineando como si estuvieran transmitiendo un secreto. Escribí un último párrafo. No eres solo lo que regalaste. Eres lo que quedó. No eres solo su recuerdo de ti. Eres tu propio devenir. Doblé el papel lentamente. Lo sellé en un sobre. No lo etiqueté. No era para enviar por correo. Era una especie de entierro. O tal vez una resurrección. La saqué al jardín esa tarde. Detrás del edificio hay un pequeño terreno donde algunos del apartamento plantamos hierbas aromáticas, zinnias y algún que otro tomate. Cavé un pequeño hoyo debajo del romero. Enterré la carta allí, con cuidado, sin ceremonias. Algunas cosas merecen volver a la tierra. No por vergüenza, sino por paz. No lloré. Me quedé allí, con las manos cubiertas de tierra, observando el romero mecerse con la brisa. Su aroma me envolvió, intenso y limpio. Alan me dijo una vez que el romero servía para recordar. Nunca lo había entendido del todo hasta ahora. No te hace olvidar. Simplemente hace que recordar duela menos. Creo que cargamos con demasiadas palabras que nunca decimos. Disculpas que nos debemos. Gratitud que olvidamos dar a las mujeres que hemos sido. Nos enseñan a soportar, a dar, a doblegarnos, pero no a bendecirnos por sobrevivir. Esa carta fue mi bendición. Una mujer me dijo una vez que la sanación no es una línea recta, sino una escalera de caracol. Subes, das la vuelta y te encuentras con el mismo dolor, pero desde un lugar más elevado. Ahora lo creo. Porque puedo pensar en Catherine sin sentir ese dolor en el pecho. Puedo ver su nombre pasar rápidamente por mi teléfono y no me inmuto. Sigo sin contestar de inmediato. A veces, no contesto en absoluto. Pero cuando lo hago desde un lugar que ya no necesita ser restaurado. La verdad es que no quiero volver a ser como antes. No quiero la versión del amor que requería mi eliminación. Quiero algo más tranquilo. Algo real. Y si nunca llega, si Catherine nunca aprende a ofrecérselo, no pasa nada. Porque he aprendido a dármelo. Así como ahora preparo la cena lentamente, solo para mí. Así como me pongo el vestido azul aunque nadie lo vea. Así como me permito sentirme cansada sin llamarlo fracaso. La carta me cambió. No en un instante. Sino como cambia el cielo al anochecer, lenta, silenciosa, innegablemente. He crecido. No más allá de ella. Pero dentro de mí. Esa fue la única disculpa que necesité. Y por fin llegó escrito con mi propia letra. Mi vida está tranquila ahora y eso es suficiente. Casi todos los días me despierto con el sol,
No porque tenga que ir a algún sitio, sino porque la luz que entra por las persianas es suave y dorada y no me exige nada. Me gustan esos primeros minutos, cuando el mundo aún no ha olvidado su ruido. Cuando solo estoy yo, el zumbido del ventilador de techo y la tetera que empieza a silbar en la cocina. Saco mi té al balcón cuando el tiempo lo permite. Albahaca, romero, unas macetas de caléndula, me hacen compañía. A veces les hablo, no en voz alta, solo mentalmente. Creo que me entienden. Las plantas saben escuchar. Sigo escribiendo en mi diario. No a diario, pero sí a menudo. Ya no escribo mucho sobre el duelo. Ni sobre ella. No queda mucho que decir. La tristeza se ha desvanecido, desgastada como el cristal del mar. Sigue ahí, todavía moldeada por la pérdida, pero suavizada en los bordes. A veces escribo sobre lo que veo desde el balcón. La mujer con el perro pelirrojo y rizado que siempre camina a paso ligero como si llegara tarde. El chico que patina por el pavimento agrietado y me saluda al verme. El hombre de enfrente que riega las plantas de su porche con más cariño del que he visto en la mayoría de los matrimonios. Me gusta la lentitud de mi vida actual. La forma en que puedo medir el tiempo por los pájaros que me visitan. La forma en que puedo pasar una tarde entera sin nada más que un libro y el crujido ocasional del suelo. Aquí no hay actuación. Sin pretender ser útil. Sin miedo a ser olvidado. He creado un hogar dentro de mí. Uno al que nadie puede entrar sin llamar. Catherine sigue llamando. Ahora con menos frecuencia. Me envía actualizaciones. Fotos de mi nieto con las mejillas pintadas, vídeos de obras de teatro del colegio, a veces solo una puesta de sol que, según ella, parecía algo que te gustaría. Le respondo cuando me apetece. No para castigarla. Solo para protegerme. Nuestras conversaciones son diferentes ahora. Más breves. Medidas. A veces cálidas. A veces huecas. Ya no intento llenar los silencios. Los dejo ser lo que son. No ha dicho las palabras. Ni un, lo siento. Ni un, ya lo veo. Pero he dejado de necesitarlas. Creo que lo percibe. Creo que quizá la inquieta que haya abandonado el papel que desempeñé durante tanto tiempo. Que ya no esté disponible para siempre. Pero espero que, de alguna manera silenciosa, también la libere. Porque he llegado a creer que lo más amoroso que podemos hacer, a veces, es alejarnos de una historia que nos pide ser más pequeños de lo que somos. Durante mucho tiempo pensé que ser una buena madre significaba darlo todo. Que negar cualquier cosa. Incluso el respeto, incluso el descanso, era, de alguna manera, un fracaso. Pero ahora lo sé. Puedes amar a alguien y aún así alejarte de la versión de amor que duele. Puedes perdonar a alguien y aún así no dejar que se acerque nunca más. Puedes llevar la memoria y bajar el peso. Hay una especie de gracia en eso. Y una especie de libertad. Todavía extraño cosas. Pero no como antes. No con dolor. Más bien como nostalgia, un cariño por lo bueno, un suave rechazo a lo demás. Extraño cómo su pequeña mano se cerraba alrededor de mi dedo cuando tenía miedo. Extraño su risa en la bañera, como me pedía un cuento más antes de dormir incluso cuando ya se le cerraban los ojos. Extraño las notas que me escribía, dibujitos de gatos, soles y corazones que decían, te amo, mami en letras torcidas. He conservado algunos de ellos. Están en una caja de madera debajo de mi cama, junto con la carta de Alan, algunas fotos antiguas y la receta del asado que tanto le encantaba. La abro de vez en cuando, no para llorar, sino para recordar. Para recordarme que aquí sí vivía el amor. Amor verdadero. Profundo, generoso y pleno. No era mentira. Simplemente cambió. Y yo también cambié. Últimamente, hago voluntariado 2 veces por semana en el refugio local para mujeres. Llevo libros y ayudo en la cocina. A veces, simplemente me siento con las mujeres y las dejo hablar. ¿O no? El silencio también puede ser sagrado. Me preguntan sobre mi vida, y les digo la verdad. Tuve una familia. Amé profundamente. Perdí cosas que no esperaba perder. Y me encontré en medio de la ruina. Les digo que la sanación es lenta. Que avanza a pasos agigantados.
Que algunos días sentirás que has seguido adelante, y otros, estarás sentado en tu coche agarrando el volante mientras una oleada de viejo dolor te recorre. Pero también les digo esto, saldrás por el otro lado. No intacto. No sin cicatrices. Pero entero. Pienso que eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede esperar. Una vida tranquila, pero nuestra. Una historia que es honesta, incluso cuando duele. Un nombre que decimos en voz alta y sin pestañear. Mi nombre es Lorraine Ames. Tengo 72 años. Tomo té en un balcón lleno de albahaca y caléndula. Me escribo cartas y leo novelas con el lomo agrietado. He conocido el dolor y la rendición. Y ahora por fin conozco la paz. No estaba enojado. Por fin me sentía vacío. Y eso fue hermoso.